Hoy vamos a tener un solo tema. Un programa histórico que yo espero que quede para la historia. Porque en algún momento nosotros vamos a tener que definir unas relaciones frente a Haití basadas en ciencia. Mirando a los haitianos de frente, con la razón, no con el sentimiento, no con el prejuicio, no con la cultura que de odio que se ha construido, porque eso no deja nada. Con la razón y decir qué hacer. ¿Qué hacer frente a esta realidad que nosotros tenemos de un pueblo con el cual estamos compartiendo la misma isla, pero que cada vez se envuelve en más pobreza y en más su falta de institucionalidad se hace cada vez más profunda hasta un punto que pudiera llegar a poner en riesgo la institucionalidad nuestra? ¿Qué hacer con eso? Bueno, hay una propuesta muy socorrida, muy recurrente, que todos los presidentes recurren a ella. República Dominicana ha hecho mucho por Haití y no puede sola. La comunidad internacional tiene que asumir Haití, los amigos de Haití, Francia, Canadá, que Venezuela, que Estados Unidos, Venezuela por el tema de Bolívar, Francia por todas las vejaciones que cometió frente a Haití cuando Haití declaró su independencia, que lo puso a pagar una indemnización. Francia, Canadá, yo no sé por qué. No sé por qué Canadá está vinculado a Haití, históricamente no sé. Honestamente, no sé. Yo sé que Michelle Jones, una haitiana, fue gobernadora de Canadá en el 2010, 2008, 2011, pero yo no sé cuál es el vínculo de Canadá. Honestamente, si alguien lo sabe, escríbanmelo en los comentarios. Pero yo no sé. Yo sé que Estados Unidos tiene una deuda histórica con Haití por haber motivado a que Francia saliera del territorio norteamericano. Eso sí yo lo he estudiado. Yo sé que Venezuela, por el vínculo que tenía Bolívar con los haitianos. Yo sé que Francia, por la deuda histórica que tiene con Haití, por los abusos y la esclavitud, pero yo no sé por qué Canadá. Ojalá que si alguien lo sabe. Pero todos los presidentes dicen eso. Y el presidente Abinader en la Cumbre de las Américas ahora lo dijo. Y dijo, nosotros hemos hecho mucho por Haití y nosotros queremos que la comunidad dominicana, no, la comunidad internacional, y lo dice en una cumbre donde lo han dicho muchos. Ahora, el valor que yo voy a tratar de agregarle a esto, y en torno a esto va a ir el programa. Ok, la comunidad internacional tiene que ocuparse de Haití. Sí, pero ¿cómo? Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Que nosotros tenemos que presentarle un plan a la comunidad internacional. Porque el problema no lo tiene la comunidad internacional, el problema lo tenemos nosotros. O sea, Estados Unidos puede decir sí, ok, nosotros le vamos a ayudar a Haití, pero Estados Unidos está allá a 800 kilómetros. Nosotros estamos aquí. Una inestabilidad en Haití se refleja en nuestra gobernabilidad de una vez. Francia puede ayudar, pero Francia está allá, cruzando el océano Atlántico. Y Canadá también, lejísimo, a 1000 kilómetros. Pero nosotros estamos aquí. Entonces, independientemente de que que yo esté de acuerdo con que la comunidad internacional tiene que ayudar a Haití, sí, pero vamos a ponerle un plan a la comunidad internacional, vamos a hacer una línea, vamos a hacerle unos ejes estratégicos, vamos a hacerle un calendario, vamos a identificarle unos recursos. Vamos a hacer un plan, nosotros los dominicanos que no tenemos plan. No tenemos ningún plan. Y yo quiero proponer uno. Yo no hago críticas sin propuesta. Y yo tengo ese plan, lo empecé a ver cuando fui a Haití en el 2010 por el terremoto, que trabajaba en la Z. Y vi que ese año los haitianos nos compraron a nosotros
más que los norteamericanos en el 2010. Yo dije, wow, si los haitianos siempre tuvieran cuarto como tienen ahora por el terremoto, pues entonces los haitianos no fueran un pasivo para nosotros, fueran un activo. En el 2010 los haitianos nos compraron a nosotros más que los norteamericanos. Las exportaciones de nosotros fueron más hacia Haití que hacia Estados Unidos en el 2010. Porque yo tenía mucho dinero por el terremoto, todo el mundo le dio cuarto. O sea, si nosotros logramos que los haitianos salgan de la pobreza extrema, los haitianos se van a convertir en un mercado natural para las exportaciones dominicanas, señores. Y esa es una expresión de razón. La razón es la que yo quiero que pongamos delante cuando analicemos el tema haitiano. No el prejuicio, no el odio, no el resentimiento. No, eso no sirve para nada. Para sembrar odio y violencia y mala ignorancia, analfabetismo, toda esa mierda. Entonces, vamos a empezar, vamos a dividir esto en tres bloques. Primero, ¿cómo nace Haití? ¿Por qué Haití está ahí? Si los haitianos son, Haití es un enclave de África en América. ¿Por qué está ahí? Vamos a explicar eso. Como Juan Bosch nos lo explicó a nosotros en su libro Composición Social Dominicana. Vamos a explicar por qué la discriminación hacia los haitianos, hacia los africanos, hacia los negros, que tiene que ver la Biblia con eso y el descubrimiento de América. En ese primer bloque. En el segundo bloque vamos a explicar a partir de cuándo los haitianos comienzan a venir para este lado. A partir de cuándo y por qué. Y entonces en el tercer bloque vamos a explicar la propuesta de cómo nosotros creemos que el Estado Dominicano tiene que abordar. No se puede hacer en un año lo que yo voy a plantear aquí, si la Cancillería se pone a trabajar desde ahora. Entonces empezamos por el descubrimiento de América. Yo creo que en el descubrimiento de América o en la civilización o la conquista de América, que es mejor, yo creo que es el término más apropiado. Cuando los españoles llegan aquí, España era parte del Sacrosanto Imperio Romano Germánico, 1492. Estaba iniciando el Nuevo Mundo. Estaba iniciando la edad moderna, dejando atrás la edad media, el feudalismo, una de las edades más de transición, obviamente, entre la edad antigua y la edad moderna, pero una edad basada en el poder que habían acumulado los militares que peleaban y le daban tierra a cambio de pelear, los señores feudales. Y entonces ahí fue que se consolidó el absolutismo y la filosofía basada en escolástica y en fe y en toda esa vaina. Y entonces eso fue lo que nos descubrió a nosotros. Eso fue lo que nos conquistó. Y entonces, cuando ellos llegan aquí, ellos consideran que los indígenas no tienen alma porque no estaban bautizados al catolicismo. Entonces, ellos empiezan a utilizar a los indígenas como animales, como esclavos. Y hay dos, no sé si más, dos sacerdotes que protestan por eso. Fray Antón de Montesinos, que está aquí, en el malecón, en la avenida George Washington, su estatua, su busto, eso. Y Fray Bartolomé de las Casas. Protestan que no, que esos son seres humanos, que ellos viven aquí con ellos, esos son seres humanos. Y llevan el tema hasta las cortes. Y se le concede el derecho humano a los indígenas. Ya estaban explotados y extinguiéndose toditos porque lo llenaron de enfermedades y lo maltrataban y lo explotaban, lo ponían a trabajar sin horario, una vaina salvaje. Entonces, los españoles recurren a otra teoría, y aquí es que viene la vaina, a otra teoría. La teoría de los hijos de Noé, el del diluvio, el del arca. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los europeos eran los hijos de Jafet, son jafetistas, los españoles, los ingleses, los franceses, los italianos, todos los europeos eran descendientes de Jafet. Los asiáticos,
los árabes descendían de Sem, los semitas. Y los africanos descendían de Can. Su hijo era Canaán. Entonces, oigan esta vaina. Un día Noé estaba borracho como un perro. Entonces, los dos hijos de él, mayores, que eran Jafé y Sem, se taparon la cara y lo cubrieron. Y salieron de la campaña, de la tienda. Pero Can no se tapó. La cara era una vergüenza, como la de Adán y Eva, ver a la gente en cuero. Y al que lo veían en cuero perdía todo, perdía su honorabilidad, su riqueza, todo. Entonces, Can ve a Noé en cuero, desnudo, y no se tapa los ojos. Entonces, Noé maldice a su descendencia, a Canaán. Y ahí vienen los africanos. Porque los africanos son descendientes, dicen ellos, de Canaán. Entonces, oigan esta vaina. Los españoles dicen, nosotros no podemos esclavizar a los indígenas porque se opone Fray Antón de Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas. Pero nosotros podemos esclavizar a los africanos porque los africanos están malditos en la Biblia por la maldición de Noé al hijo de Can, a Canaán. Entonces empiezan a traer africanos en contra de su voluntad, lo atrapaban con redes y lo montaban en los barcos. Y por eso Haití está ahí. ¿Y por qué Haití está ahí? Dame un salto. Entonces, en el año de 1700 y pico, empezando el siglo XVIII, 1706, España, ya las protestas de Lutero, el protestantismo que fue en 1518, ya había avanzado en toda Europa. Entonces estaban llegando aquí los barcos portugueses, perdón, los barcos holandeses, los barcos franceses y los barcos ingleses traían Biblias luteranas y hacían mucho contrabando. ¿Con quiénes? Con los que habitaban la parte occidental de la isla, que es Haití. ¿Y quién eran esos, señores? Hay que leer a Juan Bosch, qué grande Juan Bosch, oye, ese tipo tiene unas cabezas. Los bucaneros, una comunidad que solamente existió aquí, endémica de la española. No tenían estructura jerárquica, eran una comunidad horizontal. Se dedicaban hacían burén, quemaban la yuca, la procesaban y también las pieles de los ganados y se lo vendían a los piratas, los bucaneros. Y además de los bucaneros, había muchos negros esclavos que se escapaban de todas las colonias y venían para acá porque eso estaba medio abandonado. La España no tenía, o la colonia, la isla española no tenía una capacidad de seguridad para cubrir todo el territorio de la isla. Entonces, ¿qué hizo España? España ordenó al gobernador que habían mandado, creo que se llamaba Antonio de Osorio. Antonio de Osorio, ahí está el nombre, lo busqué. Entonces le ordenaron despoblar la parte occidental de la isla. Entonces ellos despoblaron todo, Puerto Plata para acá, Montecristi para acá y todo el sur hasta Asua. Y Montecristi hasta Navarrete y Puerto Plata hasta Navarrete. Y se concentraron en esta zona para proteger a la población criolla del protestantismo. Y entonces en ese proceso quedó totalmente abandonada la despoblación y las devastaciones. Entonces ahí en ese proceso los franceses violaban los tratados como el de Ryswick, por ejemplo, y entonces traían más esclavos de lo que se permitía en los tratados y empezaron a crear una comunidad ilegal en la parte occidental hasta que con el Tratado de Aranjuez consiguieron la legitimación del Santo Domingo francés.
Por eso los haitianos llegan a América. No querían, no lo decidieron, no fueron exploradores. Es producto de la esclavitud que yo le estoy diciendo a ustedes aquí ahora. Esa es la primera. Ven, por eso es que ellos están ahí. Y por eso es que ellos siguen comportándose como africanos, no como dominicanos, ni como españoles, ni como gringos, ni como demboceros, ni como reggaetoneros, ni como ejecutivos de Wall Street, ni nada de esa vaina, ni como la Kardashian. No, no, no. Ellos son africanos y ellos les gusta eso. Que no podemos perder la perspectiva porque todos venimos de África. Lo que pasa es que ellos se quedaron en la sabana y reproducen la cultura de la África actual. Y nosotros, hace muchísimo tiempo, unos 100,000 años quizás, salimos de África. O los que miraron al norte y perdieron todo el pelaje, perdieron la melanina de la piel que lo protege del sol y cambiaron el color. Cambiaron la forma de pelo, la forma del cuerpo y el color, porque migraron al norte. Esa es la diferencia. Todos los seres humanos tenemos el mismo origen. Entonces, el segundo punto es cómo llegan los haitianos a la República Dominicana. Bueno, normalmente porque estamos pegados, no es lo mismo. Sí, pero hay un punto de inflexión. Entonces, ese punto de inflexión es el siguiente. En el año de 1915, Estados Unidos invade Haití. Estados Unidos ya había ganado Puerto Rico, se había quedado con un pedazo de Cuba, la enmienda Platt, había ganado la Florida y Estados Unidos quería hacer una industria azucarera en el Caribe, incluyendo a la Florida. Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Tenía Cuba, tenía Puerto Rico, le faltaba la isla de Santo Domingo. Entonces, aquí había un proceso de turbulencia muy fuerte. Estados Unidos le había ganado esas posesiones a España en la guerra hispanoamericana. Y en Cuba había hecho uno amarre para quedarse con Cuba, con Guantánamo y ese tipo de cosas. Presencia en Guantánamo después de la guerra de los 10 años, creo que fue 10 años que duró la guerra de Cuba. Y entonces, Estados Unidos invade Haití en el 1915. Oigan esto, yo tengo el dato por acá. Invade Haití. Habían asesinado al presidente Jean Vibrun en el 1915. ¿Sabe quién lo asesinó? Un grupo de civiles armados, igual que ahora. Usted ve que ahora mataron a Jovenel Moïse. Lo mataron un grupo de paramilitares. Asimismo, una turba entró en Puerto Príncipe. La comparación no cabe mucho porque Jean Vibrun era un salvaje que había sacado todos los presos políticos que tenían una cárcel y los asesinó a todos, más de 150. Y entonces los haitianos en protesta se constituyeron en milicia y fueron a su casa, lo secuestraron, lo sacaron a la calle y lo mutilaron frente a la gente. A el presidente Jean Vibrun en el 1915. Estados Unidos, que tenía el interés de completar el control del Caribe para hacer una industria azucarera para competir con la azúcar de fruta de Europa, entonces Estados Unidos agarra, invade en el 1915 Haití para proteger los intereses de los ciudadanos norteamericanos, el argumento que ellos usan siempre. Y se quedaron en Haití hasta 1934, poniendo presidente y controlando aduanas y toda la vaina. Entonces, a partir de ahí, de 1915, la industria, los haitianos no tenían inversión norteamericana en azúcar. Ya esa industria en Haití había quebrado. Estaba floreciendo en República Dominicana y
en Cuba y en Puerto Rico. Entonces empezaron a migrar para República Dominicana gente de todos los lados. Yo tengo el dato aquí que ya para 1928, el censo que se hizo en 1928 ya había, en 1920 ya había 28,000 haitianos en República Dominicana. En 1920 ya había 28,000 haitianos. Entonces, Estados Unidos invade República Dominicana. El presidente Woodrow Wilson, un año después de Haití. Ellos querían tener control de todo el territorio, de todo el entorno, argumentando el desorden que había aquí, que ponía en riesgo los intereses de norteamericanos que habían comprado toda la deuda europea y habían dado un préstamo al gobierno, a los gobiernos norteamericanos. Para que tengan una idea, la República Dominicana, desde 1911, cuando mataron a Mon Cáceres, a 1916, cuando los norteamericanos invadieron, pasaron, déjame ver cuántos presidentes pasaron. Pasaron como 6 presidentes, de 1911 a 1916. El pleito de los bolos y los coludos, de los horacistas y de los jimenistas de Juan Isidro Jiménez. Y se tumbaban y se ponían y se tumbaban. Estados Unidos aprovechó esa vaina, intervino la República Dominicana en el 1916. Organizó a la República Dominicana en la intervención de 8 años. No pudo hacer lo mismo con Haití. Y el factor determinante en esas dos, para mí, es Trujillo. Porque cuando los norteamericanos se van, Trujillo sigue el modelo de ellos. Desde una perspectiva personal, pero no lo corta. Para mí, esa es la diferencia. El factor Trujillo después que los norteamericanos se van. Hasta que lo matan en el 61 y ya entonces continúa el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que en el año de 1945, después que termina la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos no les interesa seguir con el proyecto de la caña. Y le venden a Trujillo toda su industria cañera. Y Trujillo empieza a contratar braceros haitianos que eran los mejores, sustituían y eran mejores que los cubanos que venían a cortar caña, que los puertorriqueños que venían a cortar caña, que los cocolos que venían a cortar caña de las demás islas. Los mejores braceros eran los haitianos. Los mejores. Entonces Estados Unidos, Trujillo empezó a contratarlo. Después de la matanza del 37, él se convirtió en colono y en contratista de haitiano en condición de esclavo. Trujillo era un monstruo. A 50 centavos lo pagaba. Entonces, cuando Trujillo muere, lo matan. Los socios de Trujillo siguen contratando haitianos. Y sigue creciendo la migración de haitianos informal. Y cuando Balaguer sale del poder en el 78, entonces los socios del PRD del 78 siguieron contratando haitianos. Eso está documentado. Y cuando se fue Antonio Guzmán, los amigos de Jorge Blanco siguieron contratando haitianos. Eso está documentado. Y cuando vuelve Balaguer en el 86, vuelven los amigos de Balaguer a contratar haitianos. Eso está documentado. Y cuando llega el PLD en el 96, los amigos económicos del PLD siguen contratando haitianos de manera ilegal. Y hoy se sigue contratando haitianos de manera ilegal. Lo hizo Danilo, lo hizo Leonel, lo hizo Hipólito, lo hizo Balaguer Cucho 1000 veces, lo hizo Jorge Blanco, lo hizo Guzmán, y lo está haciendo el gobierno de Luis. No lo hace el gobierno directamente, pero el gobierno permite que los constructores de torres contraten los haitianos de manera ilegal. Y como lo contratan de manera ilegal, les roban un paquete de beneficios que hace que la mano de obra haitiana sea más barata. Y los constructores haitianos no tienen ningún interés en contratar mano de obra dominicana, porque a la mano de obra dominicana tienen que pagarle seguridad social.
tienen que pagarle riesgo de salud, tienen que darle vacaciones, tienen que garantizarle derechos. A los haitianos no. A los haitianos tú lo pones de día a trabajar y de noche lo pones como guachimanes. Cenan en cooperativa, hacen un locrio para todo. Te amanecen en la obra y te empiezan a trabajar a las 7 de la mañana y te la cuidan gratis la obra. ¿Entienden? Yo siempre pongo el ejemplo aquí, ahí en la 27, al lado de Plaza Lama, un edificio que estaban haciendo ahí el 24 de diciembre del 2020, cuando la pandemia. 12 del mediodía del 24 de diciembre llegué yo ahí y había una fila de haitianos esperando a un ingeniero dominicano que se le fue con los cuartos de la Navidad. Y yo tuve que buscarle 50,000 pesos prestados para darle 5,000 a cada uno. Eran 10. Y el tipo nada más me pagó 45,000, el ingeniero, y me robó 5,000. Voy a tirar el nombre para adelante en estos días del edificio y del... Me debe 5,000 pesos todavía para que los haitianos no rompieran todo, porque iban a romper todo porque le roban su cuarto. Y el tipo estaba en un hotel en el este con su familia y dejó todos los haitianos ahí. Se lo estoy diciendo yo, pues yo lo viví. Entonces, así es. Esa es la causa de la migración. No se trata no se trata aquí de estar señalando culpables. Es que no nos cojan de pendejos. Es que cuando ustedes le vean con un discursito en haitiano, pregunten cuáles son las causas, vean este programa. Nosotros no somos ni anti-haitianos ni pro-haitianos, tratamos de ser racionales. Y estamos convencidos de que si Haití sale de su extrema pobreza, a nosotros nos conviene. Dicho esto, entonces nosotros vamos a ver el discurso del presidente Abinader en la Cumbre de las Américas y luego nosotros vamos a hacer una propuesta. ¿Cuáles son los elementos que debe contener una política de Estado dominicano frente a Haití para nosotros presentar ese plan a la comunidad internacional en la próxima cumbre de lo que sea? Cumbre Iberoamericana, en Naciones Unidas, en septiembre, en la próxima cumbre americana, en lo que sea, no importa, porque va a ser un libro, una propuesta que la vamos a llevar a todos los foros. Vamos a ver lo que dijo el presidente Abinader. La comunidad internacional y en particular los países de las Américas actúen sin demora ante la dramática situación por la que atraviesa Haití. Haití, que históricamente ha pagado muy caro sus deudas con países desarrollados, grita, clama por una acción coordinada que pacifique ese país. Es para mí, nuestro gobierno, injustificable que esta comunidad de naciones permita que un Estado en el medio del continente americano tenga gran parte de su territorio controlado por bandas criminales. El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad que han generado estas pandillas y que obliga a sus ciudadanos a buscar otras alternativas para sobrevivir, aumentando de forma significativa la presión migratoria, principalmente sobre República Dominicana y en menor medida también con otros países de la región. República Dominicana no puede cargar solo con los problemas de Haití. De hecho, ya está haciendo demasiado, mucho más de lo que puede. La situación del vecino país ha desbordado los límites de un problema migratorio. Es para los dominicanos un tema de seguridad nacional, por lo que haremos lo necesario, como haría todo país soberano, ante una amenaza similar para asegurar adecuadamente nuestra frontera. Le compete a la comunidad internacional asumir definitivamente un mayor compromiso con el pueblo haitiano, con una mayor implicación y de manera urgente trabajar por su pacificación y recuperación definitiva. Ustedes ven, o sea, el problema de las bandas criminales, como en 1915, se ha convertido en un problema de seguridad para la República Dominicana, dice el presidente Abinader. Y como país haremos lo necesario para proteger nuestros intereses. Yo entiendo eso. Ahora, de una vez dice, a la comunidad internacional le compete asumir el tema haitiano. Está bien, pero ¿cómo? Porque ya metieron la ONU, la MINUSTAH, y usted vio el desorden de esa vaina.
Cuando la MINUSTAH regó el cólera en Haití, hubo que sacarla de ahí. La MINUSTAH, la ONU, no hay consecuencia de nada, gastar muchísimo cuarto, porque ese no era nuestro plan, era el de ellos a larga distancia con control remoto. Nosotros vamos a presentar de nosotros ahora cómo es la vaina. Miren, desde mi punto de vista, lo que nosotros tenemos que hacer con Haití es lo que Estados Unidos hizo con nosotros. Esa es la premisa primaria fundamental. Lo que Estados Unidos hizo con nosotros, con los dominicanos. Sí, es verdad, esto era un desorden después de la muerte de Lilis. Era un desorden. Era un desorden cogiendo cuarto prestado. Los gobiernos negociando deuda con los empresarios que andan por ahí todavía. Con un paquete de tierra y vaina que no pueden explicar y de título y de vaina. De esa época, ese lilicismo, cuando Lili se fue, el país se convirtió en un desorden. Y modificaban la constitución todos los años. Y venía un presidente y lo tumbaban y lo mataban y subían otro y venía y lo tumbaban. Eso eran los bolos y los coludos, los jimenistas y los horacistas. Los jimenistas, que eran los que heredaron a Lili, y los horacistas, los que heredaron a Luperón. Se vivían matando. Estados Unidos, si no se ponen de acuerdo, lo voy a intervenir. No queremos revolución en el entorno y no queremos que Alemania y Europa influyan a ustedes con ustedes a través de la deuda. Le vamos a pagar la deuda y vamos a comprar toda la deuda de ustedes. Y si no se ponen de acuerdo, lo vamos a intervenir y lo vamos a poner de acuerdo nosotros. Y eso fue lo que hicieron. Intervinieron el país, le habían dado un préstamo, era el presidente Moncáceres, creo que eran 20 millones de dólares, y ellos se quedaron con el control de las aduanas. Y en el año 1916 intervinieron el país después de un pacto. Y entonces eso se convirtió en un problema de campaña. El presidente Harding, que sucedió al presidente Wilson, porque fue Wilson el que lo intervino el país. Entonces hizo el pacto Harding, creo que Harding Peinado, que era el embajador en Washington, para salir del país con un paquete de condiciones. Y entonces ellos nos organizaron como sociedad. Eso es así, porque nosotros no podíamos solo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer con Haití? Bueno, nosotros no podemos invadir Haití, organizarlo, no. Ya no se pueden hacer invasiones como hace 100 años, porque lo que yo estoy diciendo ocurrió hace 100 años. Ahora, sí, el modelo norteamericano y el modelo dominicano se pueden promover en Haití por otras vías. Y yo quiero poner mi ejemplo, el mío de José Laluz. En el año 2004, Estados Unidos buscó a un grupo de jóvenes para que fuéramos a Estados Unidos a estudiar. Entre esos jóvenes estaba yo, estaba Eduardo San Lobatón, que hoy es director de aduana, estaba Andrés Lugo, que es asistente del presidente Abinader, estaba Víctor Gómez Casanova, por poner 4 ejemplos. Hay muchos más ejemplos más. Muchos más. Estaba César Dargan, el que es vicepresidente de CONEC, en ese grupo con nosotros. Éramos todos de ahí. Se llama National Democratic Institute. Y entonces ellos nos llevaron a Estados Unidos. Yo gané un concurso ahí con un proyecto que se llamaba Liderazgo Comunitario, que todavía tiene vigencia. Eso fue en el 2004. Hace 18 años. Y entonces ellos nos llevaron a la Casa Blanca, al Capitolio, a una audiencia del Capitolio, nos metieron por los túneles de seguridad, nos llevaron al cementerio de Arlington, nos llevaron al Pentágono, nos llevaron a cuántos sitios, al Museo del Holocausto, nos llevaron a la OEA, nos llevaron a todos los lados para que nosotros viéramos cómo es que se ejerce el poder en Estados Unidos. Duramos 2 semanas en Washington, yo duré 1 mes, porque yo gané y volví como expositor. Y entonces, ¿quién era que organizaba la contraparte dominicana? Era Participación Ciudadana que lo organizaba.
Y yo salí de ese programa de liderazgo. Y miren dónde estoy haciendo propuestas y fui legislador. Soy el autor del único modelo de seguridad que tiene este país organizado. Yo, el mío, seguridad perimetral. Y tengo propuestas de violencia contra la mujer, propuestas de alimentación, propuestas de gobierno electrónico. Y ahora estoy haciendo una propuesta con relación a Haití. ¿Por qué? Porque me formé. Porque tengo las herramientas intelectuales para esa vaina. Entonces, lo que yo quiero es que nosotros cojamos una representación de la juventud haitiana y la formemos como los norteamericanos nos formaron a nosotros. ¿Dónde ustedes creen que estudió Abinader? ¿Dónde ustedes creen? Entonces, todos los políticos norteamericanos, ¿dónde se formó Leonel? Entonces, los que se forman aquí, se forman en el modelo norteamericano, aunque sea aquí. Ya sea en Intel, ya sea en AP, ya sea en la UAS. Es lo mismo todo. Todo el mundo quiere aprender inglés y todo el mundo quiere dólares. Y todo el mundo quiere tener una visa. Y que desde que la mujer le sale preñada van para Estados Unidos, a París. Eso es todo. Porque Estados Unidos es un aspiracional para nosotros. Nosotros tenemos que hacer que los haitianos nos admiren. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Coger 5,000 jóvenes haitianos, jóvenes nativos digitales que hayan nacido del 90 para acá o del 2000 para acá y traerlo aquí en un programa de pasantía para que trabajen en los bancos, para que trabajen en la Junta Central Electoral, para que trabajen en el Ministerio de Hacienda, en Impuesto Interno, en aduana, en las Fuerzas Armadas, para que ellos vean cómo es que funcionan las instituciones, con el compromiso de que vuelvan a Haití y preparen su país para una nueva generación. Estados Unidos hace lo mismo y se lleva una cantidad para allá como me llevaron a mí. Y los forma en política, en comunicación, cómo se dirige un medio de comunicación, cómo se hace una ley, cómo se desarrolla una empresa, cómo se reforesta el campo, cómo se regenera la tierra, cómo se cuidan los recursos naturales. Y Francia hace lo mismo, se lleva 5,000 más, 1,000, 2,000, 500, qué sé yo. Canadá hace lo mismo y se lleva 3, 4,000, 5,000 jóvenes haitianos, hombres, mujeres. Y juntamos 20, 30,000 haitianos en 2 años. Ustedes van a ser los nuevos líderes de Haití. No hay que invadirlo. Ellos son los que lo van a invadir. Los mismos haitianos jóvenes. Los formamos en inglés, en chino, en informática, en las tendencias tecnológicas del siglo XXI. Pero sobre todo, el trabajo de derecho constitucional y derecho administrativo y derecho público, para que ellos entiendan el valor de las instituciones, de que los presidentes no se deben matar, porque eso daña todo y echa todo para atrás. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ustedes ven la galletica guarina que nosotros tenemos aquí. Nosotros tenemos que hacerle galletica guarina para ellos, gallité guariné, en creol, más grande. En vez de traer 4, le ponemos 5, para que ellos se sientan respetados como consumidores. Y la sardina que ellos compran aquí, nosotros tenemos que poner sardiné en creol, como se escriba, porque nosotros no estamos tan de espalda a Haití que no nos enseñan creol en las escuelas. Deberían enseñarnos creol. Deberían. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con los haitianos. Entonces, los productos que ellos nos compran a nosotros, el arenque, el espagueti, el huevo, todo eso debe estar diseñado para ellos. Diseñado para ellos. Entonces, esa nueva generación que vaya a Haití va a hacer que Haití se mueva de sus tradiciones que lamentablemente hay que decir que son estériles. Las tradiciones siguen beneficiando a los grupos tradicionales haitianos. Pero de Haití no sale un buen artista, no sale una buena comida, no sale una buena ropa, no sale un buen deporte, no sale nada. Porque ellos están en una burbuja.
Y hay que sacarlo de esa burbuja, hay que moverlo. ¿Y cómo se mueve? Cogiendo 20.000 jóvenes haitianos. Estados Unidos coge 5.000. Francia coge 5.000. Canadá coge 5.000. República Dominicana coge 3.000 o 2.000, porque puede menos. Y así Colombia puede coger 2.000. Brasil puede coger 3.000. Y entonces nosotros educamos a esos haitianos en nuestro modelo. Quisqueya Boys, como los Chicago Boys, que se formaron en la escuela de Chicago y cambiaron la economía de Argentina, de México, de Chile, de Brasil, de aquí. Andy Dawager y Jaime Ariti Escuder son Chicago Boys, los de la Fundación Economía y Desarrollo. Y Magín Díaz, el que era director de Impuestos Internos, esos son de la escuela de Chicago y de Columbia. Y ese es el modelo norteamericano, el que funciona. O eso no fue lo que ellos hicieron. Y mírenlo aquí dando resultados donde está el modelo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con Haití. Crear en Haití una USAID, una Quisqueyaid. USAID es una agencia de ayudas sociales. Sí, pero con objetivos específicos para los intereses norteamericanos. Ellos invierten en lo que a ellos les conviene. Seguridad, alimentación. Los vegetales que se exportan para Estados Unidos, la USAID lo supervisa aquí. Para saber qué es lo que están sembrando los dominicanos y qué es lo que están comiendo los gringos. Entonces, en ese tipo de programas puntuales, nosotros debiéramos ser en Haití tan influyentes como los norteamericanos aquí. Pero nosotros no sabemos nada de Haití. Nada. Porque la cultura, la filosofía es la del analfabetismo y el odio. Vamos a odiarlo, vamos a arrinconarlo porque ellos son feos y porque son pobres, porque son brujos y porque son prietos. Todo ese analfabetismo que promovió que en el 1912, en el Congreso de aquí dominicano presentaron una ley para que se prohibiera todas las migraciones que no fueran blancas. En el 1912. Oigan qué maldito analfabetismo. Un analfabetismo institucional. La isla al revés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces tenemos que mirar a los haitianos de frente, gardearlos de frente como se hace en el baloncesto. Y coger 20.000, 25.000 jóvenes haitianos y distribuirlos por América y por Europa. Para que ellos vayan allá a echar para adelante las instituciones y la economía haitiana. Y en 10 años, Haití cambia. Ahora, si seguimos con el odio y dejándole el problema a la comunidad internacional, no va a cambiar. Y ¿sabe qué? Van a seguir viniendo para acá. Y van a hacer una invasión pasiva, como lo están haciendo los mexicanos en Estados Unidos, hasta que Estados Unidos no decida ayudar a México a desarrollarse. Eso es lo que tenemos que hacer. No le hagan caso a quienes le digan que los haitianos son malos. Los haitianos son buenos y malos, y los dominicanos también, y los rusos también, y los norteamericanos también. En todos los países hay gente buena y gente mala. Los haitianos lo que tienen es hambre, como teníamos nosotros antes que no íbamos a Puerto Rico en Yola. Todavía no vamos, pero no tanto, porque ya nosotros no somos pobres extremos. Entonces, nada, quería hacer este programa porque si una sola persona empieza a pensar diferente a partir de lo que yo he dicho hoy aquí, ya yo me sentiré que habré cumplido con mi misión. Vamos a sacar el odio de la agenda frente a Haití, que eso no suma, eso solamente resta. Vamos a poner la razón y a quitar la emoción y vamos a buscar la causa de esto y vamos a leer y vamos a contribuir. Pero sobre todo vamos a escribir la propuesta entre todos de cómo sacamos a Haití de la pobreza. Nosotros ayudándolos para que ellos nos admiren, para que nos respeten, para que no nos tengan odio, producto del resentimiento, del acorralamiento. De eso se trata, señores. Yo creo que podemos lograrlo.